Gracias. Este es uno de los castillos que puedes comprarte en 2024 si en tus planes de año nuevo está comprarte un castillo. Me lo ofrecen por más o menos 1,5 millones de euros. ¿Cómo ves? ¿Te compras un castillo por 1,5 millones de euros? Es una chulada, ¿eh? Gracias. 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 Si algo me ha fascinado aquí en Austria y en general en Europa son los castillos. Ayer les comenté que les iba a dar un recorrido de castillos, pero mejor les voy a mostrar un castillo que está en venta aquí a 5 minutos de la casa. Y miren, aquí está. Es este castillo que están viendo en pantalla. Un castillo, dice aquí, un pequeño y fine, sería como elegante, algo así, castillo en la puerta del Wachau. El Wachau es esta región de Austria en donde vivo. Este castillo está aquí muy cerquita. Luego, si ahorita que tenga tiempo en camino al trabajo, se los voy a enseñar desde la calle. Pero miren, ese castillo tiene su alberquita y todo. Tiene una torre, aquí hay un cuarto con vista panorámica 360 grados. Viene, que es un castillo que data del siglo XII, que estuvo construido hasta la arquitectura actual en 1883. Que tiene tres pisos, tiene un pequeño sótano, tiene una cocina chingona, estacionamiento para 8 carros, 8 cuartos, 8 dormitorios. Está chido, se ve interesante y cuesta 1,590,000 euros por este castillo. Estaba viendo otros castillos, por ejemplo que está en Graz, cuesta 1,800,000 euros. Vamos a ver el tipo de cambio de hoy. Euros a pesos. Si ponemos este castillo que está aquí cerca de 1,590,000 euros. 1,590,000 euros. Sería 1,590,000 euros. Serían 29,635,000 pesos, 635,422 pesos. Si tienes 30 millones de pesos y alguien en quien confíes, porque no puedes comprar así nada más una propiedad en Austria siendo mexicano. Si tienes esos 30 millones, pues te puedes comprar un castillo en Austria. ¿Cuánto sería en dólares? A ver, en dólares sería más o menos lo mismo, con 1,5 millones de dólares. Entonces, si les interesa tener un castillo en Austria con esas características, vénganse. Ahorita que pase al trabajo me voy a poner el objetivo de grabarles este castillo para la intro, sobre todo del video. Gracias. Gracias. Y bueno, como ven, ahora sí voy al trabajo. Como ven, tengo oportunidad de grabarles el castillo. Los castillos son tan impresionantes por la historia que tienen, la arquitectura. Aquí se construyeron porque había feudos. Tal vez mucha gente habrá escuchado de los señores feudales, el feudalismo en Europa. Creo que en América también hubo. Y eran gente noble, eran gente que recibía títulos de los emperadores, de los reyes. Y tenían como un permiso de tener su castillo. Todos obviamente servían al rey. Había también ataques de otros países. En un castillo aquí muy cerca estuvo el rey de Inglaterra un tiempo secuestrado, Ricardo Corazón de León. Y aquí en los castillos de la región tienen que ver con la fundación de Austria, con esos tiempos de que se fundó Austria del siglo XIX por aquellas fechas. Entonces son construcciones muy antiguas. Este castillo que acaban de ver ahorita, y que ahorita les voy a enseñar exactamente dónde está, miren, está rodeado de bosque. Fíjense todo el entorno por donde voy, ahí van viendo ustedes el retrovisor, van viendo lo que voy dejando atrás. Gracias, Max, por esta recomendación para mostrar a la gente el camino, pero lo que va quedando por allá, narrando hacia adelante y mostrando lo que va quedando atrás. Se me hace una genialidad de mi compa el Max Rojas. Bueno, entonces los castillos están rodeados aquí no todos están rodeados de bosque, hay también castillos en la ciudad, por ejemplo en Viena.
Pero por ejemplo el castillo en Viena, el castillo principal se llama Schönbrunn, como Schön es bonito y Brunn es fuente, como una bella fuente. Schönbrunn, y tiene fuentes muy bellas. Ahí nació por ejemplo Maximiliano de Habsburgo, entre otros, pues era la casa de Habsburgo, de los Habsburgo, y antes de los Babenberg. Los Babenberg era la familia que controlaba Austria antes de los Habsburgo. Después de los Babenberg ya están los Habsburgo. Fíjense, de aquí se ve el castillo. De aquí yo ya lo estoy viendo el castillo, pero aquí no me puedo parar. Voy a pararme aquí en el estacionamiento enfrente de la asociación de jóvenes del municipio para poder enseñarles el castillo desde frente, y de hecho les voy a hacer una introducción a este video. La voy a cortar y la voy a pegar al principio. De hecho ustedes ya la vieron, si están viendo esta parte es porque ya vieron esa introducción, ya me vieron grabando este castillo, pero nada más para su información apenas lo voy a hacer. Aquí me voy a parar, aquí hay un estacionamiento. Desde que vivo en Austria me he hecho muy respetuoso de las leyes de tránsito. En México ya era también, en México más o menos. Aquí me he hecho más, sobre todo por temor al castigo, la mera verdad. Gracias.